Muy buenos días. Hoy tenemos un tiempo para compartir la palabra de Dios. Quédate con nosotros. El día de hoy vamos a meditar la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 1 al 6. Antes de darle lectura, vamos a pedir que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a entender esta palabra inspirada por Dios. Vamos a orar. Amado Dios, queremos agradecerte por un día más de vida. Queremos agradecerte por tu fidelidad, por tu misericordia, por el hecho de que estemos en esta tierra aún, Señor, siendo instruidos, recibiendo de tu favor y de tu gracia. Señor, ahora te queremos pedir que a través de tu Espíritu Santo podamos seguir recibiendo tu palabra revelada a nuestro corazón. Háblanos y de tal manera que nosotros, como tus hijos, podamos tener ese sustento y ese alimento necesario que necesitamos cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la palabra del Señor en esta ocasión la voy a leer en la Reina Valera Contemporánea y nos dice lo siguiente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos regocijamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado de su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Porque a su tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Muy bien, entonces la palabra del Señor nos dice inicialmente que hemos sido justificados por la fe. ¿Qué significa justificación? La justificación es un término legal, es una connotación legal la que estamos viendo aquí, por la cual la persona es absolvida de sus culpas, es liberada totalmente de la condenación. Y esto ha sido dado a través de Jesucristo, quien tomó nuestro lugar, para que a través de ese acto judicial en el cual Dios Padre es el juez, pero tenemos el abogado defensor que es Jesucristo, Él a través de su propia sangre ha hecho que nosotros podamos recibir la justicia, de tal manera que ya no estamos bajo condenación, sino que Él habla a través de nosotros diciendo que no tenemos ninguna culpa. Entonces, ¿cómo recibimos esta justificación? La recibimos por medio de la fe. Entonces sabemos que la fe es la plena certeza, es la convicción de aquello que no se ve, es la seguridad que tenemos de poder recibir lo que Dios nos está dando. En este caso, estamos recibiendo la salvación al haber aceptado el sacrificio de Jesucristo. Si no lo aceptamos, entonces no vamos a poder ser justificados. A muchos quizás le puede costar entender esto, porque esto es un gran misterio de Dios, el mismo hecho de que Dios Padre haya tomado siempre la iniciativa para poder acercarse al hombre, pero aquellas personas que en la fe puedan aceptarlo van a poder recibir la justificación. Entonces, a través de esta justificación vamos a recibir la paz con Dios, que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que a través de Jesús, a través de ese sacrificio, nosotros hemos hecho la paz con Dios, y no nos costó a nosotros, o sea, no fue algo que nosotros tuvimos que pagar inicialmente, sino que Jesucristo mismo vino a esta tierra, ya que Dios Padre
tuvo la iniciativa de poder darle una solución, ya que el hombre había pecado inicialmente. Nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios y como consecuencia de ello entró la muerte. Vemos también que por la fe podemos tener acceso a la gracia, o sea, a ese regalo que Dios nos está ofreciendo, y en ese regalo en el cual también tenemos que entender que tenemos que permanecer firmes, porque de otra forma la gracia se pierde. O sea, no es como que uno tenga la idea de que solamente por el hecho de aceptar a Jesús verbalmente ya uno va a ser siempre salvo. No, acá nos habla claramente que tenemos que permanecer firmes en esa gracia, y eso va a permitir que tengamos el gozo de la salvación, en lo que se llama el regocijo de esa esperanza de gloria que viene de parte de Dios. También en el versículo 3 nos dice la palabra que no solamente el gozo es lo que acabo de mencionar hace un momento, que es acerca de la gracia, acerca de la justificación, sino que también hay alegría y hay gozo, regocijo, aún en medio de los sufrimientos. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios, el cristiano, entiende que todo en esta vida es temporal. Sabemos que los sufrimientos van a producir en el corazón resistencia, como lo leemos aquí en la versión de la Reina Valera contemporánea, pero si lo vemos en otras versiones, como por ejemplo la Dios habla hoy, vamos a encontrar que el sufrimiento va a dar la firmeza para poder soportar. En la versión de la Reina Valera del 95 nos va a decir que la tribulación, o sea, las pruebas, otras aflicciones, van a producir paciencia. Entonces, quiere decir que todas esas adversidades que podamos enfrentar van a ir moldeando nuestra vida, van a ir dándole forma, ya que muchas veces nuestra vida antes de Cristo era una vida regida por nuestra propia voluntad. Pero ya cuando venimos al camino del Señor, Él va a encargarse de darle forma, de moldear nuestra vida, de tal manera que muchas veces va a suceder muchas adversidades, muchas aflicciones, cuyo objetivo son el crecimiento espiritual. Entonces no puedes verlo como una amenaza el momento que tú estés pasando por algún tipo de sufrimiento, algún tipo de prueba. No lo veas como que Dios te ha abandonado, sino que ten la alegría y el gozo de Dios, ten la paz de que Él tiene en control la situación. No temas, porque a veces cuando uno está pasando esas circunstancias diera la impresión de que Dios estuviera tan distante, pero déjame decirte que Él está muy cercano, y Él solamente lo que está permitiendo a través de esos sufrimientos es de que se pueda producir resistencia en tu vida. Entonces esa resistencia va a producir un carácter aprobado, y ese carácter aprobado va a producir esa esperanza de poder heredar la vida eterna. Déjame decirte, Jesús soportó hasta el último momento. Él soportó hasta ir a la cruz del Calvario. Él pagó el precio. Pero si bien es cierto y sabemos que Él pagó el mayor precio, pero Él sabe, y también Él nos ha instruido a través de su palabra, que nosotros también como sus discípulos vamos a pasar también por las mismas aflicciones. Quizás de repente no vamos a ir a la cruz, no vamos a llegar a hacer cosas como esas, pero quizás vamos a sufrir por su causa. Vamos a ser aborrecidos, vamos a ser rechazados, vamos a ser insultados, o quizás vamos a ser incluso marginados y perseguidos en cierta forma. Vemos que la prueba, el sufrimiento va a producir en nuestro corazón esa resistencia para poder tener precisamente un carácter aprobado. Entonces seguimos meditando la palabra de Dios. En el siguiente versículo, el 5, dice que esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón. Esto quiere decir que Dios ha puesto su amor dentro de nuestro ser, de tal manera que como hijos de Dios vamos a poder producir
el gozo aún en medio de cualquier circunstancia. El amor de Dios va a cubrir toda multitud de faltas. El amor de Dios va a echar fuera el temor, como lo dice la palabra. Si tenemos el amor de Dios, vamos a andar seguros, no vamos a estar titubeantes frente a la adversidad o frente a la tempestad. También vemos que el Espíritu Santo es quien se encarga de poder dotarnos en nuestro corazón de ese amor. Él es el que nos está dando las fuerzas, Él es el que nos está guiando. Por eso ustedes siempre se dará cuenta en estos episodios devocionales que siempre estamos orando, siempre estoy orando, pidiendo que el Espíritu Santo pueda asistirnos, porque esa fue la promesa que el Señor Jesucristo le dio a todos sus seguidores, que pidamos el Espíritu Santo porque Él nos va a guiar, pero también Él nos va a dar esa protección, nos va a llenar de amor, nos va a dar la paz, el gozo, nos va a dar el fruto del Espíritu, que son 9 aspectos que quizás en un momento posterior se van a estar también tocando dentro de los temas devocionales. Entonces finalmente el versículo 6 dice que a su debido tiempo, aun cuando éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Entonces la palabra de Dios claramente nos dice que Jesús murió por toda la humanidad, y Él entendía nuestra debilidad, entendía que nosotros no lo íbamos a poder hacer por nuestras propias fuerzas. Él sabía que nosotros no íbamos a poder acercarnos a Él de manera voluntaria, porque había una brecha que separaba, y esa brecha, esa distancia que había, era el pecado. Y gracias a Dios que podemos tener ahora, a través de Jesucristo, ese libre acceso a Dios, ese libre acceso al Padre. Muchos no entienden esto, quizás de repente está velado todavía para aquellos que no lo entienden, pero estas cosas se aceptan por la fe. Y recuerda que al aceptarlo por fe, inmediatamente Dios te justifica, Dios te quita todo peso de pecado. Así que vamos a orar para agradecer a Dios por este tiempo devocional, y que Dios pueda bendecir tu vida en esta semana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo que nos has permitido poder meditar tu palabra. Señor, pidiendo siempre en todo momento la dirección de tu Espíritu Santo, pero también la protección tuya, eterno Dios. Quiero pedirte por cada oyente de este episodio devocional, que puedas fortalecerlo, que pueda tener un crecimiento constante, que, Señor, haya una perseverancia en buscarte. Señor, dice tu palabra que ancho es el camino que conduce a la perdición, pero es angosto el camino que conduce a la vida. Señor, ese camino es angosto, pero quizá pueda haber muchas dificultades para caminar por él, pero Señor, si tomamos una decisión firme, tú vas a ir iluminando el camino y vamos a ir llegando, eterno Dios, porque esa es tu voluntad, eterno Dios, salvar, Señor, a la humanidad. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que la palabra de cada devocional, Señor, pueda tocar el corazón del oyente. Gracias en el poderoso nombre de Jesucristo, y amén. Ministerios Rey de Gloria te invita a unirte a Oración 24/7, de lunes a sábado a las 5:45 hora PET, levantando un ejército en todas las naciones.